antiesclavista y el sur va a ser proesclavista, por así decirlo, hasta que a mediados del siglo XIX la situación no aguantó más y bueno, tuvieron una guerra civil, que más adelante la vamos a ver. Pero bueno, este va a ser el estado o cómo se van a encontrar las 13 colonias al momento de comenzar la rebelión y la posterior guerra de independencia. Bien. Y esto como una introducción rápida a el territorio de las 13 colonias británicas, que en teoría esto ustedes ya lo vieron el año pasado, así que debería ser un repaso nomás, más que nada. Y bueno, fíjense. Para mediados del siglo XVIII, si tomamos en el año 1750, así se encontraba América del Norte. Esto que está en Bordeaux era únicamente el territorio británico. Esto que está en naranja, incluido acá Florida, era el virreinato de Nueva España, pertenecía a España. Y todo lo que está en azul era territorio francés, era mucho más grande que el británico. Fíjense que incluso hay ciudades todavía en Estados Unidos que tienen nombre francés, ¿no? Y incluso los estados, el estado de Luisiana, por ejemplo, o la ciudad de Nueva Orleans. Así se encontraba dividida la región. Y es a mediados del siglo XVIII cuando van a comenzar una serie de conflictos entre estos países. Recuerden que para ese entonces, para mediados del siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña eran las potencias mundiales más adelantadas del mundo por excelencia. España ya estaba en franca decadencia. Y se van a disputar la hegemonía mundial, no solo en América del Norte, sino en varias partes del mundo. Y acá es donde va a comenzar, a partir de este momento, podemos decir que son los orígenes de la futura independencia de los Estados Unidos. Ya que obviamente, fíjense que al estar así dividido el territorio entre franceses e ingleses, constantemente había tensiones entre los ambos bandos, ¿no? Entre ver quién se quedaba con una mayor cantidad de territorio, con las mejores tierras, quién comerciaba mejor con los indígenas locales, con las tribus locales, porque, bueno, me olvidé de decirles que si bien esta zona estaba bajo territorio francés, toda esta extensión no es que estaba despoblada, sino que existían tribus indígenas locales, ¿no? Si alguna vez escucharon hablar de los Sioux, los navajos, son las tribus que se encontraron en los Estados Unidos, pero no van a tener un papel a destacar en estas contiendas, sino que lamentablemente para ellos lo único que van a tener que hacer cada vez es ir inmigrando más hacia el oeste. Y van a ser cada vez echados para esa zona, por así decirlo. Pero bueno. Fíjense que estos conflictos entre Francia y Gran Bretaña van a ser constantes. Y vamos a identificar dos puntuales o dos guerras puntuales que van a ser muy importantes para la organización de la América del Norte. Una de ellas es la guerra franco-india, es decir, entre los franceses y los indígenas que vivían en este territorio o en su territorio, que al entrar en guerra Francia con las tribus indígenas recibieron el apoyo de los colonos británicos. Y la segunda y la más importante de todas va a ser esta. La Guerra de los 7 años. ¿Por qué digo que es importante? Porque esta guerra franco-india que comenzó siendo un enfrentamiento entre Francia y las tribus indígenas va a pasar a ser, durante esta guerra, va a ser una continuación y va a ser un enfrentamiento directo entre franceses e ingleses. No solo en la América del Norte, sino también en varias partes del mundo, donde Inglaterra y sus colonias y sus aliados van a enfrentarse a Francia y a España. No vamos a detenernos mucho, no es la idea que ustedes cuando lean sepan de memoria qué pasó en esta guerra, pero sí que fue un conflicto directo
entre Inglaterra por un lado y Francia y España por el otro, que se peleó en América del Norte así como en otras partes del mundo, y que va a ser muy importante este tratado, el Tratado de París, que va a finalizar la guerra en el año 1763. ¿Por qué? Porque va a cambiar, como ven acá, la configuración del mapa. Fíjense que anteriormente estábamos así. Bueno, tras la guerra de los 7 años y tras la firma de este tratado, fíjense que Francia le va a ceder, como Francia fue derrotada, le va a ceder toda la región de Canadá a Gran Bretaña. Miren este mapa al de la izquierda. Todo este territorio que anteriormente estaba en azul, que es Canadá y que pertenecía a Francia, va a ser cedido a Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña va a dominar toda esta zona, de que hoy en día es Canadá y parte de los Estados Unidos. Así que fíjense cómo creció el territorio de Gran Bretaña, ¿no? Y por otro lado, también Gran Bretaña va a recibir de parte de España la Florida. Este pedacito que está acá, Gran Bretaña va a recibir como una compensación por la guerra. Entonces fíjense cómo va a quedar unificado toda esta franja de territorio. Acá va a estar tierras indígenas que no tenían dueño, por así decirlo, un dueño oficial. Y bueno, los españoles van a quedar con la extensión del virreinato de Nueva España, ¿no? Y para el año 1763, fíjense que tan solo 13 años antes de que se declare la independencia, toda esta zona va a ser británica. Y obviamente que después de la guerra de independencia va a pasar o va a ser parte de los Estados Unidos, de las 13 colonias. Así que bueno, esta guerra va a ser muy importante porque va a estar, a pesar de la derrota francesa y la firma de un tratado, va a persistir el enfrentamiento, ¿no? La bronca, por así decirlo, entre Gran Bretaña e Inglaterra por un lado y Francia por el otro, lo cual va a ser determinante también para la guerra de independencia de los Estados Unidos, porque los rebeldes van a ser ayudados por Francia. Bien, fíjense. Y bueno, con esto vamos a ir cerrando de a poco. Las 13 colonias para este entonces ya habían pasado prácticamente 2 siglos que residían en América, al igual que lo que pasaba en Latinoamérica. Ya después de tantos años se sentían americanos, que no tenían mucho que ver con la corona británica y más con su tierra, con su lugar. Existía un sentimiento telúrico, y esta palabra es nueva y es interesante, que básicamente refiere o significa un sentimiento hacia la tierra, hacia la región, hacia la tierra donde uno nació. Es un sentimiento que va a comenzar a existir no solo en América del Norte, en las 13 colonias, sino también en Latinoamérica, ¿no? El percibirse como americano y no como parte de la metrópoli de la que uno estaba colonizado, ¿no? Sumado a esto también tenemos las ideas de la ilustración, del liberalismo económico, que eso ustedes, bueno, supongo que lo saben, que también lo vamos a ver mejor en la otra materia, ya que ahí también podemos relacionar con la Revolución Francesa. En fin, la cosa iba cambiando, ¿no? Si bien Gran Bretaña, las colonias en América, las colonias británicas nunca tuvieron un dominio tan férreo como el español, iban cambiando el pensamiento de los locales. Y fíjense que para la década de 1770, la corona inglesa, envalentonada, ¿no?, por su victoria en la Guerra de los 7 años, va a tratar de comenzar a recaudar más dinero o a imponerle nuevos tributos a los colonos, a sus colonias, para recuperarse, ¿no?, después de ese conflicto, para comenzar a recaudar más. Y es acá, en este momento, que se va a iniciar el conflicto que va a desembocar en la independencia de los Estados Unidos. Fíjense que ustedes lo van a ver cuando lean, pero el problema central, por así decirlo, la chispa, la gota que derramó el vaso, va a ser el cobro de impuestos, que a los colonos ingleses en Norteamérica les van a aumentar los impuestos de manera exagerada,
y es por eso que van a rebelarse contra la autoridad colonial. Como les dije, ellos tenían una forma de gobierno bastante más liberal, más light, si se quiere, por así decirlo, al resto de América, pero no pudieron tolerar que le cobren nuevos impuestos. Fíjense, como estos. La ley de azúcar, aumentando el precio de las azúcar, la ley de estampillas, que aumentaba los impuestos a las transacciones comerciales, y por ahí este es como el hecho más icónico sobre el que se funda todo el imaginario, toda la leyenda, el mito de la independencia de los Estados Unidos, va a ser este. Cuando la corona británica declaró un aumento, un impuesto sobre el té, que es una bebida que se tomaba mucho, muy popular, y como respuesta a esta medida que va a ser muy impopular en toda la población, los habitantes de la ciudad de Boston, un grupo de habitantes de la ciudad de Boston, van a abordar los barcos ingleses y van a echar el té por la borda, ¿no? Al agua. Y esto es como un hecho, es como, a ver cómo decirlo, así como nosotros tenemos por ahí el 25 de mayo para comenzar a pensar el origen de la nación argentina, del pensamiento de libertad, etcétera, etcétera, lo que vieron en el trabajo con Mitre, bueno, los Estados Unidos van a fundamentar o van a ubicar el origen de su independencia en este hecho, en el primer acto de rebeldía contra el dominio británico. Y fíjense, con esto último vamos a terminar, que esto es muy importante, lo van a ver en los textos, que bajo este lema, no pagar impuestos sin representación política en el gobierno, no van a pagar impuestos, las tensiones van a aumentar entre los rebeldes y entre los colonos rebeldes y la corona, hasta que llegó la tensión fomentando, hasta que directamente la corona inglesa mandó una serie de tropas a las costas de Massachusetts, a las costas de las colonias británicas, para sofocar la rebelión, y se produjo el primer enfrentamiento armado que se conoce como Batalla de Lexington. A partir de esta fecha, a partir de esta batalla, de este primer encuentro que van a tener las tropas reales de la corona con algunos rebeldes norteamericanos, se va a iniciar la Guerra de Independencia en 1775. Y lo último que les voy a decir, y con esto voy a terminar, es que la guerra de independencia de los Estados Unidos, no, o es decir, la rebeldía, por así decirlo, no era un grupo masivo, no es que toda la población estaba a favor, sino que era un pequeño sector rebelde que estaba en desacuerdo con las medidas tomadas por la corona. Básicamente ese sector eran todas las personas a quienes le afectaban, ¿no?, el cobro de impuestos. Y a raíz de la batalla de Lexington, del primer enfrentamiento entre los civiles armados y la corona inglesa, se va a formar un ejército rebelde cuyo comandante principal va a ser George Washington, que es el prócer número 1 de los Estados Unidos, ¿no?, por así decirlo, quien era un plantador del sur, fíjense, que va a tomar o va a encargarse de organizar el ejército contra los soldados británicos, y bueno, posteriormente él, una vez declarada la independencia, va a ser el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a llegar hasta acá, así me queda un poquito de tiempo para cerrar. Esto sigue, el Power sigue, pero bueno, voy a subírselos en todo caso, para que se guíen a la hora de hacer el trabajo. Y bueno, repito, les voy a dar un trabajo en América relacionado a esto, a la independencia de los Estados Unidos, la plata hasta las invasiones inglesas. No vamos a ver la Revolución de Mayo, sino que vamos a ver el contexto previo a la Revolución de Mayo. Y bueno, un solo trabajo en cada materia por las 3 semanas me parece justo, chicos. Así que bueno, supongo que no nos vamos a ver más hasta fines de julio. Así que bueno, fueron 3 semanas que nos volvimos a encontrar después de 6